regresamos con más análisis en Así Estamos. Complementamos nuestro trabajo de análisis y comentario de la realidad, también trayendo otros elementos que son importantes y que impactan nuestra vida, hablando de los aspectos también espirituales, religiosos, los que tienen que ver con nuestra relación con la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha dado nuevos lineamientos en el tema matrimonial y es importante que también profundicemos sobre estos elementos, la anulación del matrimonio y cómo podría hoy ser más expedita según algunas de las situaciones que el Papa ha emitido a la Iglesia y cómo ahora también puede hacerse esta situación desde el ámbito local más cercano en cada uno de los países. También, por supuesto, ampliaremos sobre la visita del Papa. Con nosotros, Monseñor Rafael Urrutia, canciller de la Iglesia en el país, y importante pues su apreciación. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros nuevamente. Es un gusto estar con ustedes y con el pueblo cristiano del Salvador para hablar temas importantes para todos. ¿Cómo ve esta visita del Papa a Cuba, a Estados Unidos, dentro de ese gran contexto de evangelización que el Papa nos está demostrando en su mensaje, que más que diplomático es un mensaje de evangelización? Yo considero que el viaje a Cuba, como lo dice el Papa en su alocución que acaban de transmitir ustedes, es un visitar la isla para compartir con el pueblo cubano la fe, la esperanza y animarlos a permanecer fieles a Jesucristo que da la vida y que ha mostrado cómo Jesús ha caminado con este pueblo, le ha acompañado hasta estos acontecimientos últimos de alguna manera reintegrar a la isla, como suele decirse, a la sociedad nuevamente, después de este acuerdo, ¿verdad?, con los Estados Unidos. Y el Papa vendrá para llenar de esperanza a este pueblo y para dar orientaciones también pastorales para la evangelización y para la presencia de la Iglesia institución más cerca del pueblo. Dentro de esta búsqueda de acercamiento, el Papa está modificando algunas cosas, su mensaje es mucho más flexible en algunos puntos. En esto del matrimonio, Monseñor, ¿qué es lo que está diciendo el Papa y esto de la anulación, por qué cobra importancia? Bien, es comprensible que en la sociedad no existan cristianos que han contraído matrimonio válido en la Iglesia Católica, pero dada la crisis en que la institución matrimonial entró con el secularismo, con el laicismo, con el pragmatismo, llevó a muchos cristianos, incluso porque no iniciaron bien en un matrimonio, al fracaso. Cuando no se ponen los medios necesarios para vivir un matrimonio como Dios manda, como se suele decir, es comprensible que pueda haber fracasos. Un matrimonio no debe comenzar en cualquier de repente. El matrimonio debe ser el fruto de dos personas, un hombre y una mujer que se conocen, que conocen sus historias, que conocen su familia. Sin embargo, la realización de estos procesos se ha alargado notablemente a 3 o 4 años, primero por la cantidad de procesos, segundo porque no tenemos operadores del derecho en la Iglesia que nos faciliten la celeridad de estos procesos, tercero porque las personas involucradas a veces tardan demasiado en presentarse a los tribunales o una vez que han iniciado por cualquier causa, pues se retrasa el proceso. Entonces el Papa, en este sentido, va a reformarlo y se ha establecido que habrá solo una sola sentencia en favor de la nulidad objetiva. Habrá jueces únicos, ya no colegiales, ¿verdad?, bajo la responsabilidad del obispo,
el propio obispo puede ser juez, el proceso puede ser abreviado y a cada diócesis le da la potestad para que ellos establezcan sus propios tribunales. ¿Qué expectativa genera esto en el país, monseñor? Es decir, podría, pues claro, empezar a tenerse una demanda de estas peticiones, y cómo también lo va a enfrentar la Iglesia. La demanda siempre ha existido. Hay mucha demanda del tribunal eclesiástico. Lo que pasa es que la gente en este momento piensa que todos los matrimonios fracasados son nulos, y no es cierto. No todos los matrimonios que han fracasado son nulos. Hay que estudiarlos, en primer lugar. En segundo lugar, las personas al introducir esperan que sea nulo, y tampoco es cierto, no se les dice eso. Vamos a estudiarlo y va a depender de lo que el tribunal sentencie. Cada matrimonio, cada caso es diferente, porque cada caso tiene un capítulo de nulidad específico, y las personas son distintas y tienen su propia historia, sus propias situaciones. Entonces cada caso es diferente, porque no es simplemente de que alguien viene, mire, mi matrimonio es nulo, ya como no aquí está como una receta, es nulo, como no aquí está, vaya, cásese de nuevo. No, hay que instruir el caso, hay que tomar declaración a los contrayentes, hay que tomar declaración a los testigos, hay que tener peritajes psicológicos o psiquiátricos, hay que ir a alegatos, 2 alegatos entre el abogado, procurador y el defensor del vínculo, y solo hasta después el tribunal estudia y emite una sentencia. El proceso no es tan corto, siempre tiene su tiempo. Ahora, nos favorece que sea solo una instancia, primera instancia, una sola sentencia bastará objetivamente para declarar la nulidad de un matrimonio, pero no es tan fácil como la gente lo piensa. Hay que hacer todo el proceso. Puede ser, cuando la nulidad es evidente, puede hacerse mucho más corto, pero siempre hay que hacer todo. Las causales no han variado. Las causales no han variado, porque un matrimonio puede ser nulo por defecto de forma canónica. La forma canónica que establece la Iglesia es que Juan y María contraen matrimonio frente a un testigo cualificado de la Iglesia, que normalmente es el sacerdote, en presencia de 2 testigos. Y esto es la forma canónica. Pero esto significa que en mi parroquia, por ejemplo, para que el matrimonio sea válido, puedo asistir al matrimonio yo, mi vicario, o un sacerdote que yo delego. Si no delego a este sacerdote, ese matrimonio es nulo por defecto de forma canónica. O sea, estos son detalles que la gente desconoce y que uno los habla, pero en la emoción de contraer el matrimonio no lo entienden. Entonces puede ser nulo por defecto de forma canónica, por un lado. Puede ser nulo porque hay impedimentos de edad, impedimentos de impotencia, impedimentos de consanguinidad, impedimentos de vínculos, impedimentos de orden, impedimentos de votos perpetuos, impedimentos de pública honestidad. Son 13 impedimentos: consanguinidad, afinidad. O puede ser nulo por defecto del consentimiento. Consentimiento puede ser nulo porque no hay uso de razón, porque hay un grave defecto de discreción de juicio, porque hay problemas psíquicos enormes que inciden en el matrimonio. Entonces, no es tan sencillo como la gente ahora lo está pensando. No es un planteamiento de, mire, todos los matrimonios que fallaron automáticamente se van a anular. Así es, no es así, no es cierto. Hay que hacer el estudio, claro, hay que hacerlo más breve, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, las personas a veces no suelen colaborar, en el sentido de que introducen la causa y no están muy pendientes de que sus testigos asistan.
Entonces, uno tiene que llamarlos 1 y 2 veces. Y cuando no presentan testigos, el proceso se detiene. Y por otro lado, tampoco es que hay un orden. Ahorita, por ejemplo, en nuestro caso, estamos terminando el año 2012 y comenzando el 2013. Tenemos todo el 2013 casi por realizar, el 2014 y lo que va del 2015. Tenemos causas atrasadas, quizás bastante pocas de relación a otros tribunales de América Central, pero las existen. Pero lo importante es que está la buena voluntad. Esto nos ayuda en cuanto podemos acelerar las cosas. Si antes participábamos 3 jueces, ahora para hacer ahora podemos hacer 3 causas. Y somos 5 o 6 jueces, podemos llevar 6 causas al mismo tiempo. Pero esto hay que comenzarlo, tenemos que hacer estudios, tenemos que reunirnos todos los tribunales para ver cuál es el nuevo planteamiento, cómo llevar adelante esto. Y ahora con la noticia esta, la gente llama y piensa que la causa va a entrar ahora y la otra semana está resuelta, y no es así. El Papa también habló, ya antes había hablado, de los divorciados vueltos a casar que no estaban excomulgados tampoco de la Iglesia. Esta relación alrededor de estos matrimonios fracasados y personas que han fracasado en el matrimonio es importante destacarla. ¿Qué es lo que se está visualizando ahí? Es que los divorciados vueltos a casar nunca han estado excomulgados de la Iglesia. Son parte de la Iglesia. Son parte de la Iglesia. Y la Iglesia siempre ha buscado integrarlos a la vida cristiana, a la vida parroquial, de la mejor manera. Pueden participar en toda la vida de la Iglesia. Desde luego, porque divorciados, vueltos a casar y que tienen un vínculo precedente que es válido en principio, no pueden contraer una nueva nupcia por la Iglesia. Entonces, básicamente se considera que la gente dice están en pecado o están en adulterio. Y por eso es que no pueden participar ni de la confesión ni de la comunión. Pero pueden participar en toda la vida cristiana. La vida cristiana no es solo la confesión ni solo la comunión, es mucho más amplia. Pueden participar en toda la vida cristiana, a excepción de estos. Por eso están los tribunales para resolver estos casos y que puedan participar plenamente en la vida de la Iglesia, incluso por la confesión y por la comunión. Y esto la gente debe entenderlo. 2 personas divorciadas que permanecen solas pueden confesarse y puedan comulgar. Pueden hacerlo. Esto se rompe cuando establecen una relación marital, entonces es que no lo pueden hacer. Pero en la Iglesia nunca han estado excomulgados, siempre han sido parte de la Iglesia. Lo que pasa, la gente se siente de alguna manera que no está plenamente en la comunión por esto, porque no pueden confesarse, porque no pueden comulgar, y centran toda la vida cristiana en esto. Hay alrededor de esto, Monseñor, claro, una presión porque la Iglesia flexibilice puntos. El Papa no está flexibilizando puntos, el Papa está explicando quizás mejor todo lo que la Iglesia en su contexto de amor tiene para la vida matrimonial y la vida en pareja de los seres humanos. De hecho, es importante para el Papa la familia. El Papa con estos documentos está diciendo, miren, para nosotros las personas son importantes, los fieles son importantes, incluso los que fracasaron en el matrimonio y se han vuelto a casar, son importantes. Los amamos, los queremos, ayudémosle de la mejor manera. Eso está diciendo, ayudémosle de la mejor manera. Y yo propongo, ordeno, dispongo esto para ayudarles de la mejor manera. Y todos tenemos que darles
de la mejor manera a resolver sus problemas para que se incorporen plenamente a la vida de la iglesia. Eso está diciendo el Papa. La flexibilidad que esperan muchos es avalar cualquier cosa en el tema familia. Desde luego, y la iglesia, y lo dice el Papa, el principio de la indisolubilidad del matrimonio no está en juego, no está en juego. Sigue siendo un fundamento doctrinal y una verdad en la iglesia que nunca va a entrar en discusión. La familia es importante, la célula de la sociedad es la familia, y de cualquier manera hay que cuidar la familia. Incluso la familia de los divorciados vueltos a casar hay que cuidarlos para que vayan adelante. Y esto el Papa lo sostiene, esto es Papa, pero no, el Papa no está abriendo la puerta a flexibilizar cualquier situación en la vida de la familia y del matrimonio en la iglesia. Ahora, ¿cuál viene siendo entonces, Monseñor, el mensaje para la familia y cuál es la posición de la iglesia respecto a la familia en este momento que países como por ejemplo el nuestro necesitan tanto la recuperación de esos conceptos? El mensaje del Papa es: recuperemos la familia, asistamos a la familia, evangelicemos la familia, dediquémonos a la familia, porque esto es importante en nuestra sociedad, aquí en todas partes. Cuidar de la familia. Ahora, el problema es que muchas veces la familia no cuida de sí misma. La familia no cuida de sí misma porque en la sociedad la familia quiere vivir con todas las comodidades que la sociedad consumista propone. Entonces, ambos padres tienen que trabajar. La realidad social de este país también obliga de alguna manera a emigrar. Emigra el padre, emigra la madre o migran ambos, los hijos quedan en manos de la abuela o de una tía, y esto hace fracasar la familia, y esto permite que los jóvenes y los niños puedan caer en manos de personas inescrupulosas. Entonces es importante cuidar la familia, pero al acompañar a la familia, la iglesia tiene que acompañar también el desarrollo de la sociedad y buscar que la sociedad establezca relaciones más justas, fraternas, solidarias, que permita a la familia en una nación, que le permita tener las necesidades fundamentales resueltas, que le permita la educación, que le permita la salud, que le permita la sobrevivencia económica, que le permita las relaciones intrafamiliares de un modo más humano. En la sociedad. El Papa va a llegar a Estados Unidos, un país ahora mucho más liberal, ¿verdad? ¿Cuál será el mensaje teniendo en cuenta estos intereses de la familia? En Estados Unidos creo que el mensaje va a hacer a la iglesia: trabajemos por la familia que nace del matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque ese es el principio fundamental en la iglesia. De ahí nace la familia. Los hijos nacen entre un hombre y una mujer. Entonces, la iglesia sostiene este principio, esta verdad, y va a fortalecer la pastoral con las familias, indudablemente. En nuestro medio, y allá también, indudablemente, donde el divorcio es como un producto más que se puede adquirir, tendrás que trabajar también con familias monoparentales. Aquí no hay solo familias monoparentales, sino familias ampliadas. Hay familias fusionales en nuestro medio. Entonces, hay que trabajar con ellos. Lo importante es no descuidar a la familia, atendamos la familia. Esto es el mensaje del Papa, también en Estados Unidos, cuidar de esto. Monseñor, analizando las cosas que el Papa ha dicho alrededor de esto, también estuvo el mensaje de el perdón para las mujeres que hayan abortado, que algunos incluso están tratando de magnificar o llevar, haciendo parecer que el Papa entonces está avalando que estas cosas sucedan. Sí. Mira, tampoco el Papa con esto está avalando el aborto. Con esto el Papa está proponiendo obrar con una mayor misericordia con estas personas. En la iglesia siempre ha estado abierta la puerta
para perdonar el aborto. El aborto, quien comete aborto ipso iure, cae además en excomunión, porque es no solo un pecado, sino además un delito. Así lo considera la Iglesia, y por lo tanto, quien incurre en el aborto realizado, ¿no?, incurre en excomunión. Y por lo tanto, en la Iglesia hasta hoy, el aborto ha sido un pecado reservado al obispo, que el obispo se hace ayudar del canónigo penitenciario que suele estar en la catedral y de otros sacerdotes para realizar esta absolución del pecado y de la excomunión. Y son pocos los que teníamos esta facultad. Ahora lo que ha hecho el Papa es extender durante este año de la misericordia, que comienza en el mes de noviembre, extender esta facultad para todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes podrán absolver la excomunión y el pecado. Levantar la excomunión y absolver el pecado. Lo podrán hacer. Esto no significa que el Papa apoya el aborto y que entonces hay que legalizarlo. No, el Papa no está diciendo eso. Está abriendo la facultad a todos los sacerdotes para que absolvamos el pecado y levantemos la excomunión. Eso está haciendo el Papa. Y es importante porque ciertamente si ya un aborto en una persona, una mujer fundamentalmente, crea una condición personal de mucho peso moral y de mucha angustia, y además de eso decirle que tiene que irse a conversar con el obispo o con el canónigo penitenciario, esto pega un impacto enorme, pega un impacto enorme en las personas. Entonces el Papa ha permitido, ha abierto esta facultad a todos los sacerdotes. ¿Eso durará un año? Durará un año, el año de la misericordia, de noviembre a noviembre. Hacemos una pausa, Monseñor. Enseguida regresamos. Estamos conversando con Monseñor Rafael Urrutia sobre estos temas importantes dentro de la Iglesia. Ya volvemos. Me llevaron y me dijeron que era diabético. No tenía energía, pasaba con mucho dolor, me había afectado mucho. Pero luego que me he hecho este tratamiento, en menos de un mes he visto el resultado. Estamos viendo de que las úlceras y todo eso han desaparecido. Personalmente, por la experiencia que yo he pasado, se lo recomiendo a los diabéticos. Del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. La medicina del futuro hoy en El Salvador Med Center con tratamiento de células madres. Consulte y dese una oportunidad de un alivio a muchos de los malestares de salud utilizando esta nueva tecnología. Y si también necesita diversión, ya sabe, Termos del Río y la página web termosdelrio.com.sb para que consulte las promociones y la forma de pasarla bien en este precioso lugar. Estamos hablando con Monseñor Rafael Urrutia, canciller de la Iglesia. Hablamos de los lineamientos del Papa en el tema de la anulación matrimonial y otros elementos adyacentes al tema central que es la familia. Monseñor, la Iglesia está tratando, y lo vemos por precisamente esta apertura de nuevamente consolidarse, pero no consolidarse como una fuerza política, sino realmente como la fuerza evangelizadora. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos años
de este trabajo pastoral del Papa o dentro de estas temáticas que también muestran a una iglesia tal vez menos rígida, menos estricta, pero amorosa? Cuando el Papa Benedicto XVI renunció al pontificado, preguntaban qué va a pasar en la iglesia, qué está pasando. Y yo dije entonces, es Jesús quien está pasando por su iglesia, porque en la iglesia necesitamos ahora un Papa más cercano, un Papa evangelizador, un Papa que entienda de alguna manera que se requiere fundamentalmente lo que el Papa dice ahora, tener pastores con olor a oveja. Y por eso es que cuando apareció el Papa Francisco fue una sorpresa para todo el mundo. Primero porque era latino, porque era argentino, porque era jesuita, pero la gran sorpresa es por su nombre, Francisco, y por su cercanía a los pobres, por su cercanía a las realidades límites del hombre. Este es un Papa muy evangelizador, Papa con experiencia pastoral. Esto es importante en él, la experiencia pastoral que él tuvo. Entonces el Papa es un Papa que está obrando no solo como romano pontífice, sino como un buen pastor, como un gran párroco, digamos, como un gran párroco muy cercano a la gente, muy cercano a las necesidades del hombre, muy cercano al sufrimiento contemporáneo, y sobre todo que está buscando dar respuestas de buen pastor. Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, las nulidades matrimoniales, por ejemplo, los continuos llamados a la paz en medio de las guerras, queriendo ordenar la iglesia de alguna manera en su visión pastoral, queriendo que los obispos y los sacerdotes dejemos de ser académicos y seamos más pastores. En fin, la apertura a estos grandes problemas es una sorpresa. No crean que a todo el mundo le ha agradado, por ejemplo, esto de los tribunales, hay muchos que a lo mejor nos hemos resistido indudablemente, porque hay que volver a comenzar, hay que volver a empezar el trabajo. Pero gracias a Dios y bendito sea Dios que el Papa está mostrando un rostro, ya no solo humano, sino un rostro pastoral de la iglesia. En un mundo que cada vez, al menos pareciera, quiere saber menos de Dios, quiere saber menos de Jesús, y sociedades obligadas incluso al ateísmo, en el caso cubano, o llevadas a una vida sin Dios como Estados Unidos. Es un trabajo bastante intenso que hay que hacer. ¿Qué nos toca a nosotros los cristianos, los católicos, que estamos observando también este movimiento del Papa? Lo que nos corresponde a los cristianos católicos es asumir nuestro compromiso bautismal y saber que la misión de la iglesia es nuestra misión y que la misión de la iglesia es evangelizar, y hay que evangelizar con las palabras y con la vida, y hay que asumir la tarea evangelizadora en todas partes, en las parroquias, en los pueblos, en los cantones, en todas partes asumir la tarea evangelizadora y proponer un trabajo pastoral en la que se involucran los fieles laicos de un modo más amplio, de un modo más comprometido. Pero los primeros comprometidos tenemos que ser nosotros los sacerdotes. Pues Monseñor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer esta conversación y tocar estos temas que también son importantes para todos los católicos y quienes están también ansiosos de conocer estos detalles que a veces pasamos por alto. Y ahí estamos a la orden en el arzobispado, donde funciona el tribunal eclesiástico para todos los que desean preguntar, interesarse, informarse de cómo realizamos
estos procesos. Muchísimas Muchas gracias, monseñor, nuevamente por estar con nosotros. Vamos al tráfico y enseguida cerramos nuestro programa de hoy. Gracias. Gracias.